¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Asociación para la Excelencia Académica. El día de hoy nos acompaña la doctora Mari Carmen Platas, y quien reviste el programa con una total gala por su nivel académico, su nivel de investigación. La doctora Platas ha escrito diversos libros sobre el tema de lógica jurídica, interpretación y argumentación jurídica y prudencia del juzgador. Ha dado conferencias prácticamente por todo el país y es una docente de primera calidad. Me gustaría decir también que la doctora Platas ha abierto un espacio en su agenda para acompañarnos y poder platicar del tema del quehacer ético del juzgador. Así que, doctora Platas, le agradecemos mucho su presencia en este programa. Para mí un honor, Memo. Y bueno, pues sin mayor preámbulo les propongo que iniciemos el diálogo ante la ley. Doctora Platas, lo primero que tendría que preguntarle antes de entrar de lleno al quehacer ético del juzgador, yo sé que usted se dedica a los temas de filosofía del derecho y muchas veces cuando se estudia la carrera, cuando se practica o cuando se es juzgador, se pregunta a uno, ¿qué le aporta la filosofía del derecho al mundo jurídico? Es una pregunta compleja. Sí. ¿Qué le aporta? ¿Qué le aporta? Bueno, pues tendríamos que entender que el derecho, desde una perspectiva eminentemente académica, el derecho es una ciencia práctica que se encarga de regular las acciones de los seres humanos en el contexto de lo social, pero esas regulaciones que el derecho a través de las normas, las leyes, los procedimientos las hace explícitas a los ciudadanos, resulta ser que los conceptos con los que trabaja el derecho, el concepto mismo de justicia, de orden, de bien, de deber ser, etcétera, pues son conceptos que no están en el hacer propiamente jurídico, sino que están en una ciencia anterior y superior al derecho, que es la filosofía. Preguntar qué le aporta en la filosofía al derecho, pues es de entrada reconocer la subordinación natural del derecho respecto de la filosofía. Un abogado no es solo ni principalmente una persona que sabe repertorios legislativos, es esencialmente una persona que sabe pensar y que sabe en las circunstancias concretas que se le plantean encontrar qué es la litis, qué es lo debido, y ese proceso de reflexión es un proceso que no está en el derecho mismo, sino en una ciencia que inspira y alimenta el hacer jurídico, y esa ciencia es la filosofía. En resumidas cuentas, la filosofía es una ciencia teórica respecto de una ciencia práctica que es el derecho. El derecho sin la filosofía es mera legalidad. La filosofía sin el derecho, pues es un poco navegar sin timón, es un poco reflexionar sobre muchas teorías que no tienen un asidero en la vida de todos los días. No queremos formar técnicos meramente. Así es. Y me parece que además eso es la gran diferencia entre una verdadera facultad de derecho y estas sucedáneos hoy light que existen por ahí de escuelas de leyes. Realmente tendríamos que preocuparnos que hoy se forme a alumnos, a personas en escuelas de leyes. Un abogado es una persona que posee una ratio prudencial, una capacidad de reflexión, de argumentación que va más allá de la sola norma, de la sola ley. Entonces, si pudiéramos decir que los estudios de un futuro abogado se reducen a los repertorios legislativos, pues en realidad le estaríamos haciendo un muy flaco favor, lo estaríamos dejando en el nivel de un técnico, y ni en el derecho, ni en ninguna disciplina, un técnico es lo mismo que un profesional de aquello. Entonces, esta es la gran diferencia entre saber y no saber, filosofía como ciencia inspiradora de la racionalidad del abogado. Yo entiendo que usted se mueve dentro de la filosofía del derecho muy próxima al realismo jurídico. Esta escuela del realismo jurídico, ¿qué le aportará, sobre todo ya llegando casi a los temas de ética, pero qué le aporta el realismo jurídico al derecho?
Esa es una pregunta que a mí me gusta mucho que me la hagan, porque si nosotros entendemos nuestro derecho positivo mexicano, pues hemos de caer en la cuenta que nuestro derecho es heredero de una cosmovisión y de una tradición. Lo queramos o no, y especialmente en este mes de la patria tan sensible, lo queramos o no, México es un país que hereda una tradición y una cosmovisión ibérica que a su vez heredó la romanística. Lo queramos o no, nosotros como estudiantes de Derecho nunca estudiamos ni Derecho Maya, ni Olmeca, ni Tarasco, no, siendo que es mucho más cerca en términos territoriales de nosotros, pero todos sí estudiamos Derecho Romano. El Derecho Romano hunde sus raíces en la concepción y en la tradición filosófica griega. Entonces, decir que hablar de una escuela realista es hablar de la génesis misma del derecho romano, que es la base del derecho mexicano y que, nosotros lo sabemos bien, entre griegos y romanos se dio una doble conquista. Mientras los griegos conquistaron culturalmente a los romanos conquistaron territorialmente a los griegos. De esta doble conquista nace esto que se ha dado en llamar civilización, cosmovisión grecolatina, grecorromana. Muy interesante será saber que el Corpus Iure Civile toma de la inmensa obra de Aristóteles exclusivamente las obras de lógica y argumentación, esto que se conoce con el nombre del Organon. Y con esas obras de lógica y argumentación se construye ese gran cuerpo de soluciones y de resoluciones atendibles que constituye el Corpus Civile romano, que además todos estudiamos. El realismo jurídico hunde sus raíces precisamente en la tradición grecorromana que hace nacer nuestro derecho, de manera pues que todas las otras formas de entender el derecho son posteriores y son desviaciones de esta interpretación original en cómo se entendió la cosa justa, en cómo se entendió lo debido desde los orígenes de los inventores mismos de la ciencia. Interesante será recordar que mientras los griegos hicieron filosofía, los romanos hicieron derecho, y que el derecho de los romanos está inspirado en la obra de Aristóteles. De manera que, ¿qué le aporta? Todo, el principio, la génesis y todo el desarrollo. Pero, a ver, ¿ha habido un intento o hubo un intento de la modernidad de olvidarnos de esto? Sí. O sea, tal parece que la codificación, el legalismo, pretenden olvidarse de esto, la ley como gran pitonisa de la modernidad. Así es. ¿Y qué pasa con el realismo jurídico? ¿Por qué esta pretensión de acabar o de olvidarnos de esta génesis tan importante del mundo jurídico? Tal parece que pretenda desconocerse por completo ello para tratar de dar un nuevo mecanismo de solución a los problemas jurídicos. ¿Por qué pasa esto? Hace algunos años, en el 2004, que se celebraban con pompa y platillo los 200 años del Código Napoleón, en alguna universidad me invitaron a pronunciar una conferencia y yo preferí declinar esa invitación, pues porque luego uno puede entrar en debate y yo no compartía la idea de celebrar los 200 años del Código Napoleón. La persona que me invitaba decía, más aún, precisamente porque usted no encuentra qué celebrar, todavía doblemente la quiero invitar y la quiero invitar. Bueno, y en aquella conferencia que pronuncié, precisamente les decía eso, que en términos jurídicos, el nacimiento de la modernidad está ahí, en suplir la formación para el razonamiento lógico, para la argumentación prudente, que está en la base del derecho romano, por el afán codificador de la modernidad. Es decir, en lugar de formar a las personas
en la decisión prudente y en el razonamiento prudente, que ese era el modelo de formación de esos sapientes abogados, de esos grandes maestros que todos tuvimos en la universidad. En lugar de eso, se pensó, la modernidad pensó que garantizaba la decisión del juzgador en la medida en que le diera un repertorio plasmado en un código. Y de ahí no se puede salir. Y de ahí no se puede salir. De manera que entonces tenemos el caos de interpretaciones y de decisiones ambiguas, contradictorias, insuficientes, que son hoy el hacer común de los abogados del foro y de aquellos otros que se desempeñan en las labores de la judicatura. En realidad, a 200 años de distancia de aquel intento codificador, de aquel intento de coartar la libertad del juzgador, de razonar con una visión amplia y sustituir eso por repertorios en leyes, en realidad lo que tenemos es un mundo tremendamente injusto, tremendamente confuso, en muchos sentidos arbitrario, pero eso sí, sobrenormado, sobrelegislado, y que en modo alguno resuelve el gran problema y el anhelo de justicia que subyace en las relaciones humanas que devienen en conflicto. Este es un tema que la modernidad no resuelve y que sí pretende que a base de más leyes y más legislación, con eso se va a sustituir el problema. Y peor aún, porque hoy ya estamos en el tema de los sistemas, ¿no? Entonces, claro, ahora ya es el tema de las computadoras metidas al hacer jurídico y peor, jurisdiccional, pretendiendo que la naturaleza de los conflictos, que siempre es un tema entre personas, hoy, en la medida en que se carga en un sistema, casi por arte de magia o por arte de algoritmos, va a resolver. Más técnica. ¿No? Y entonces vivimos en ese tema. La modernidad ha hecho esto, que en lugar de potenciar las posibilidades de la razón prudente, se pretenda sustituir por los excesos y las últimas tecnologías y los últimos avances de los sistemas de cómputo. El mundo no va por ahí. Los problemas humanos demandan de seres humanos que los resuelvan. Claro. Este es un fondo de la cuestión que, a mi modo de ver, pocas veces se atiende. Usted hablaba de la prudencia y tal parece que la ley pretende despojar de este tipo de virtudes el actuar del juzgador. Es como que una constante, porque la ley le dice lo que tiene que hacer, motiva, fundamenta en la ley, con base en la ley, y hablar de virtudes como que a veces suena complicado, ¿no? Hablar de virtudes del juzgador de alguna u otra manera se aproxima a otros canales, a otro suelo que se aleja terriblemente de la ley, pero que se ha vuelto una situación sumamente importante para el quehacer del juzgador actual, el tema de la ética, ¿no? Cada vez más vemos cómo la ética está presente en el discurso prácticamente de todos los actores jurisdiccionales, desde los cursos hasta el discurso propio de los juzgadores. Le propongo, doctora Platas, que regresando del corte entremos directamente con el tema ético, sobre todo para detectar qué le aporta la ética al mundo jurisdiccional y al mundo jurídico. Bien, muchas gracias. Vayamos a un corte y volvemos con ustedes en este interesante tema, el quehacer ético del juzgador. Tenemos una invitada de lujo, no se muevan, que volvemos en un segundo. Muchas gracias.